La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Y Parda, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Robert. ¿Qué tal? Tú llevas la intendencia de allí, ¿no? Las sillas de aquí del estudio de Madrid no tienen nada que ver, es que están yo bastante tengo con las sillas de aquí, bastante, que siempre ¿no? me Ya. las ponen delante de la cámara. Vale. Desde el cariño, a los compañeros y Pero compañeras. siempre dejan una ahí delante de la cámara, ¿no? Sí, siempre. Ya. Bueno. A lo mejor no has visto que te hayan dejado ninguna nota, no será ningún esto es un mensaje caso ni para nada. los detectives, Bueno, o para Iker, el caso de la silla para los detectives, o el caso de la silla que aparecía en ese estudio siempre, Bueno, sí, claro. siempre Está misterioso. Clarita por ahí que mueve. Estas sillas se mueven con la mirada. Que hace mucho tiempo que no hablábamos de Clarita ni de el fantasma de Caspe 6 de Radio Barcelona. Bueno, Parda. No avanzamos con el caso del asesino del mapa. Esto está que no. No. Hoy, por cierto, que es jueves 13 de junio, hoy, como cada semana, a eso de las 4:30 despertamos a Félix Martín, fiscal que todavía tenía muchas cosas de lo que ha estado indagando, comprobando, estudiándose de cómo ya influye el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales o cómo puede llegar a influir en el futuro más inmediato. La semana pasada ya recuerdo que nos dio algún ejemplo de cómo se estaba haciendo algún experimento. Creo recordar que en China era para el escrito, no sé si fue en China, bueno, pero en algún país me parece que era en China, donde ya para los escritos de acusación... De China, japonés, de los muy antiguos, ¿no? Claro, como Confucio, el inventor de la confusión. No, yo creo que era en China, donde sí que la inteligencia artificial redactaba los escritos de la acusación, al menos los simples, los sencillos. Bueno, pues hablamos con él de esas cosas, de la omnipresente hoy en día inteligencia artificial y sobre el caso que tenemos abierto, el asesino del mapa. Habían aparecido 3 personas asesinadas en menos de un mes. Las 3 han muerto de la misma manera. Les han clavado un puñal en el corazón, el mismo puñal con el que después han marcado un punto en un mapa, en una misma localidad siempre. Sabíamos que los 3, y ayer también averiguamos que incluso el cuarto, es decir, el asesino, los 3 se dedican a lo mismo, que el asesino había actuado así, movido por la venganza, una venganza que en parte es profesional, que él ha podido sentir agraviado por una cuestión que le ha podido perjudicar económicamente, y desde luego también por el celo profesional, porque hay un plagio de por medio. Pero saber la profesión es... Hombre, básico, sí, es importante porque le estamos dando vueltas. No sé si una cosa nos llevaría a la otra de la profesión ayer, y ahora vamos a recordar el resumen de lo acontecido aquí, de lo fundamental, de lo que preguntabais y de lo que os pude responder. Las profesiones dijimos porque esto, otro dato importante, no ocurre en la actualidad, no es una historia contemporánea, no está basada en sí en un hecho histórico, pero... un hecho que ocurriera tal y como cuenta la intriga, el enigma. Pero sí que está basado, el punto de partida es un hecho real. Y las profesiones a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos han ido cambiando en su forma. Pues imagínate, mira qué bien traído además hoy que vamos a hablar de cómo la justicia puede cambiar dentro de nada, pasado mañana, con la aplicación de la inteligencia, con la introducción de la inteligencia artificial. Imagínate cómo actuaba la policía, o el periodismo, o la medicina, o la farmacopea, o muchísimas cosas en muchos ámbitos hace cierto tiempo. Es que no sé, porque Parda, quedamos que no era actual, pero tampoco concretamos. Claro, yo creo que hace habría que un ir a lo siglo, mejor 2 ahí, siglos, ¿no? 3 siglos. Bueno, por lo menos a ver si esto es más fácil que si hubiera dado hace 5 siglos que el siglo pasado.
¿no? Una cosa que no sea ejemplo, actual sí. antes de Internet o mucho antes de Internet. Y no se ha resuelto el caso Garitas, que preguntan por aquí. Que no sabemos nada, sabemos alguna reacción suya, porque en el caso de que hoy el Español pase en su eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División frente al Sporting, el partido de vuelta, ya sabe cuál va a ser su rival, que después lo comentaremos en la segunda hora en Deportes, que será el Oviedo. Es decir, que ya sabe Edgarita, que ahora mismo está enfrentado a Laura Martínez en términos así de intendencia del equipo, ya sabe que si pasa se enfrentará a Marta Gullo. Aquí hay representantes y lo sentimos por el Eibar, que ahora, bueno, era Pablo González y dice, hacedme a mí, pero tampoco puso toda la carne en el asador. No se lo terminó de creer. Hombre, porque no, es que esto o lo llevas desde chiquitito en la sangre o te ha regalado tu padrino nada más nacer la equipación de un equipo, y ni aún así, en muchas ocasiones, dímelo a mí que me regalaron la del Español, ni aún así tampoco te tiene por qué marcarlo obligatoriamente de por vida. Bueno, 900-100-800 es el teléfono del directo. Podéis preguntar lo que queráis, yo me tengo que limitar al sí, no, carece de importancia. Y también está pues el correo electrónico, igual que nos puedes enviar historias a detectives@cadenaser.com, o las redes sociales, la línea de comentarios en YouTube, si nos ves también a través de Sabía, con imagen, o en Facebook o en Twitter. Y ayer, por refrescar conocimientos, averiguasteis esto. En el capítulo anterior. ¿Y esto está inspirado en alguna historia real? A ver, no cuenta la historia de pe a pa real que ocurrió, pero el punto de partida es real. Algo histórico. Algo, sí. ¿Pueden ser religiosos? Religiosos, no. Ni soldados que vayan a batallar. Tampoco. Serían los Tres Mosqueteros, y añade Jorge también ahí en esa misma línea de comentarios. Sí, y Richelieu matándolos. No. La ciudad que está marcada con el puñal, no han estado ninguno de los tres, pero ¿había intención de ir en un futuro? ¿O? No tenían ninguna intención de pasar por allí. ¿Son albañiles?, pregunta Tony. No son albañiles. Bueno, si es una profesión que todavía existe. Sí. ¿El trabajo que realizaron los tres es un trabajo para esa localidad en concreto? No. Si el asesino tenía la misma profesión que los difuntos. O sí, tiene la misma profesión. La población está en España. Carece de importancia. Lo que le han plagiado es una idea de negocio sobre ese lugar. ¿Una idea de negocio sobre ese lugar? No. ¿El plagio está relacionado con algún invento? Voy a decir que literalmente sí. La pregunta es, ¿son inventores? No. Si la población estaba en una isla. En una isla la población está... carece de importancia. Si son astrónomos, no, tampoco. ¿Era algún invento que revolucionara el mundo? No. Si el plagio es de un perfume, no es de un perfume. ¿El plagio es de algún aparato electrónico? No. ¿Pueden ser periodistas? Tampoco. ¿Son armeros? No. ¿Algo manual? Sí. Pregunta, por ejemplo, Mariola a través de YouTube. ¿El invento tiene que ver con algún producto de alimentación? No. Pepe, he comentado antes aquí en el relevo entre el Faro y Si Amanece con Mara Torres. No es el del bar, ¿no? No, es Pepe, el bar de... ¿Der Pepe o el bar de Pepe? No se presenta como si fuera el de... Y además, bueno, ya sabes que ayer descubrimos que Pepe, a través de esa publicidad sobre la publicidad, ya se ha hecho lo suficientemente popular. Te digo una cosa, yo me llevé un chasco. Yo me esperaba una voz más cazallera, más de Pepe de toda la vida, ¿verdad? Pepe de toda la vida, sí. Sí. Es que tenía voz de Willy. ¿A que sí? Hi, guys. Sí. Hello, teacher, sí. Pero que el Pepe, que ayer descubrimos que la segunda parte, segundo capítulo, la continuación de la campaña publicitaria, ya aparece el Pepe ya reconocido por la clientela de su bar, que se ha hecho famoso porque sale en la radio, etcétera. El Pepe que sale
Es verdad, yo también. A lo mejor es que tenemos algún tipo de prejuicio nosotros con... Es que el bar del Pepe me lo imaginaba de otra manera. Y yo lo veo ahora ya con esta voz. Con la voz que le han puesto a Pepe, ¿qué nombre le pondrías a Pepe? O sea, a lo mejor es que se llama Guillermo, pero regenta el bar de Pepe, que también podía ser. Sí, y tú compras un bar, es conocido en el barrio como el bar de Pepe de toda la vida. Encima, nadie ha dicho que se tenga que llamar Pepe. O sí, claro. Lo dicen en la cuña. Sí, creo que lo dice. Bueno, también podría ser, también podría ser que al regentar el bar de Pepe todo el mundo le llamara Pepe pensando que hay una correlación entre una cosa y otra. Por no llevar la contraria, dice, bueno, yo ya me callo, ya me han llamado 3 veces Pepe. A mi abuelo, que era cartero en Antequera, le llamaban Máximo. Pero mi abuelo no se llamaba Máximo. Ah, no. Pero como su padre a su vez se había llamado Máximo, no sé si también era cartero, pues entonces era Máximo. Y mi padre, que tampoco se llamaba Máximo, como era hijo del que le llamaban Máximo, le llamaban Maximito. Claro, pues igual le pasa eso a Pepe, que Pepe igual... por no discutir, pues mira... No, porque es muy difícil, ¿no? Y luchar contra siglos, décadas y décadas de una idea ya concebida, pues es muy complicado. Igual le pasa eso a Pepe, que igual se llama Miguelón. ¿Miguelón quién era? El del bar de Los Serranos, ¿no? ¿Era Miguelón? No, Miguelón no me suena. El de Los Serranos, no, Los Serranos... Ya. Pero estaba Antonio Resines. Miguelón era de periodistas, ¿no? Miguelón es posible, claro. Sí. Sabía, a mí me sonaba con producción de la imagen, el tratamiento de imagen, iluminación, me sonaba a Globomedia, por eso estaba... Sí, pero no era... Miguelón de periodistas. Oye, mira, es que como hoy me gustaría que acabáramos resolviendo esta historia, así que vamos a ir directamente ya a los detectives. Venga. Antes te cuento que el Pepe había preguntado si son actores de teatro, no, sastres tampoco, escritores también lo habíamos descartado, y tengo por aquí una teoría de Blanca de Vitoria que ahora también comparto con vosotros enseguida. 900-100-800, Javier de Guadalajara. Hola, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javi. Tú eres tan madrugador, a lo mejor porque has querido ser el primero. Bueno, eso ya te da derecho a tener un número para el sorteo de este viernes, que buscamos a los últimos finalistas, última final de mes, la de este junio, que después ya pasaremos a los playoffs. Así, el ser el primero te da la oportunidad de tener un número para ese sorteo, ¿eh? Sí, pero ya tengo plaza en los playoffs, yo creo. ¿Tienes plaza en los playoffs? Bueno, pues entonces si introducimos lo de los libros, pues también te doy un número por si acaso, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Oye, Javier, pero entonces has llamado no por no por el afán de conseguir un número para los playoffs, porque ya lo tienes, sino porque crees que tienes la solución. Bueno, la solución no, pero tengo alguna pregunta que me falta algún dato. A ver. No lo he oído todavía desde que empezó la historia. Además, tengo muchísimas ganas de que se resuelva porque estoy muy intrigado. Yo también estoy intrigado con lo intrigados que estáis vosotros. ¿Tú, Parda, estás intrigada también con la historia esta? Pero muchísimo. Joder, es que llevamos desde el domingo por la noche, desde el lunes. Sí, venga, pregunta entonces, Javier. A ver, los tres fallecidos aparecen en un plazo de un mes, dicen, ¿no? Sí. En menos de un mes aparecen. Pero ¿aparecen en el mismo sitio? No, aparecen en su casa. Pero tú te refieres a la misma... Casa. Sí, cada uno en su casa ha sido asesinado de la misma forma, cada uno en su casa ha sido un mapa. Mucho más cómodo. Claro, es que es un asesino a domicilio, es teleasesino, telekiller. Entonces, ven y mátame. Entonces cada uno en su casa, en su lugar de trabajo, en su lugar de trabajo le daría bastante verosimilitud. Entonces han sido apuñalados. Sí, un poquito de verosimilitud para la historia. Y en la puerta o en la pared está el mapa. Siempre es el mapa del mismo sitio, pero cada uno un mapa. Sí. Porque claro, después el mapa acaba manchado, primero clavado ahí, señalando el lugar, el mismo en los tres sitios, y manchado de sangre, de la sangre del puñal, con la que antes el asesino les ha atravesado el corazón. Ya. Vale, el lugar que marca el puñal, sí, puede ser un pueblo que antes pasaba la carretera y ahora después, por haber construido una vía más amplia, está como abandonado. Ten en cuenta que la historia no es actual. No quiero decir que la antigüedad, pero que antes estábamos hablando aquí con la Parda de hasta qué punto nos convendría situar en un momento histórico
orientativo, quiero decir, la historia. Que no es lo mismo que esto sea del siglo XIX que sea del siglo XVI. Sí, yo te iba a hacer una pregunta rápida, mira, aprovecho y la cuelo. Vale. ¿Podría ser, por ejemplo, en la época del Renacimiento? En la época del Renacimiento, XVI? sí, sería más creíble que fuera la época del Renacimiento. Sería verosímil. Por lo tanto, entonces, ¿mantienes la idea de lo de la carretera? Que también Hombre, eran caminos más que carreteras y tal. No sé si en aquella ocasión tanto como para que quedara fuera de la vía principal, de la vía Layetana, por ejemplo. La vía Layetana, no digo de la calle de Barcelona, sino o de la vía Augusta, etcétera. No sé si eso iba a influir. ¿Mantienes la pregunta, Javier, de todas formas o no? No, igual, solamente si es un sitio que ha quedado como abandonado, por lo que sea. Apartado de algo, o por lo que sea, por la carretera, por lo que sea. Por lo que sea, porque la población ha decidido irse a un sitio que han encontrado más cerca del río, el agua es vida, etcétera. O que van a hacer un pantano, y no querían hacer el pantano, o cosas así. No es esa la importancia que tiene el sitio acuchillado después del corazón del este profesional que no sabemos a qué se dedica. Y no sabemos a qué se dedica ninguno, que se dedican a lo mismo. Por eso digo, que no lo sabemos, y eso sería... ¿Carpinteros? Pregunta Omar, no. ¿Pintores? Pregunta Alejandro, tampoco. ¿Y eran mensajeros? Mensajeros tampoco. A ver, pregunta aquí, a ver si me sale, que tengo que bajar un poco. Juana Patricio dice, los mapas son siempre el mismo mapa, pero dice, son del mismo país o continente en que se han cometido los asesinatos. Podría, no tiene por qué. Del mismo país no tendría por qué. O sea, son del mismo sitio para los tres, pero que son del mismo lugar donde se ha cometido el asesinato, pues no tendría por qué, no tiene por qué. Además, tampoco estamos diciendo que sean unos mapas de un país, podrían ser de una región concreta. Sí, o de una montaña. Por ejemplo. Uh-huh. Tendría más sentido región como mínimo. Ya. ¿Vale? Pues no se me ocurre mucho más. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Un abrazo, feliz noche, hasta luego. ¿Te ha cambiado mucho a ti la perspectiva de la historia cuando te he dicho que sí, que sería viable que esto ocurriera en el siglo XV, XVI, por ejemplo, incluso antes, a lo mejor, Pues la verdad es que no. No te ha servido. No. A ver, correo electrónico de Blanca, de Vitoria, dice, me he ido atrás en el tiempo, ya que sabemos que esto no es actual, y he visto que la navaja se inventó por la prohibición de Carlos V, el emperador, en el siglo XVI, por la prohibición de llevar espadas y armas cortas a la plebe, es decir, a los no nobles. Entonces, ahí surgió la sagacidad, la inteligencia, creatividad de los españoles e inventamos la navaja. Como era más pequeña, iba cerrada en un protector de hueso de animal, de tortuga, carey, de toro, de vaca, de ciervo. Esto se echa la ley y echa la trampa. Esto se saltaba la orden del emperador y se hizo muy popular en toda Europa. Por lo tanto, por cierto, no existe nombre como tal del inventor. Ahí lo deja para los históricos. Y es como con Costrina, ¿eh? Sí. Esto entre Blanca de Vitoria y Marta Centella te hacen un Costrina, porque a lo mejor lo ha dejado ahí votando para ver quién inventó la navaja o para redondear un poco la historia. Pero que al buscar esto, Marta Centella es la enviada especial de los oyentes aquí en el seno de la redacción del programa para todas estas dudas, curiosidades históricas, preguntas, respuestas, etc. La respuesta, por lo tanto, al caso, según Blanca, sería: el oficio podría ser el de cuchilleros. El motivo fue que sacaron otros modelos más bonitos que los suyos y los mató con una navaja por eso. Incluso ellos se hicieron un próspero negocio que el inventor no pudo aprovechar, con el que no pudo competir. Y la ciudad señalada en el mapa podría ser Albacete. Es muy bonita historia, Blanca. Sí, y qué buena la navaja de Albacete. Muy buena. Tienes un punto por lo buena que es la historia, Blanca, pero no es. No, además yo pregunté ayer si eran armeros. Claro. Entonces, cuchillero, armero. Y creo que se ha preguntado en un par o tres de intentos de averiguar si la ciudad señalada es importante, y yo que he dicho siempre, que no gastemos energías en eso. Y hay otra pregunta, me parece que también ayer la leí, de las que han llegado a través de las redes sociales, sobre si esto
tiene que ocurrir en España si ocurre en una ciudad española. No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Sabes quién es el más maduro? Pregunta por aquí. ¿Son relojeros? Pablico, así lo pone, así firma en YouTube. Si son relojeros, no son relojeros. ¿Son herreros? Pregunta, esto de los herreros, lo pregunta Pilar. No. ¿Orfebres? Tampoco. El invento era una imprenta. No. ¿Religiosos? Pregunta Jorge. Tampoco. ¿Sabes quién es el hombre que más madruga de España, no? Hombre, sí, Félix. Félix Martín. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Buenos días. Buenos días, aquí estoy como un clavo. Ahí estás. Ya que estás tan despierto a esta hora, queremos aprovechar. Llevamos desde el domingo por la noche con esta historia del asesino del mapa. En 2 minutos la resuelve. ¿Te imaginas? ¿Sabes de qué te acabas de incorporar ahora, Félix? No sé si tienes suficientes elementos como para preguntar algo, o tienes alguna incógnita, o quieres que te refresque lo que sabemos, básicamente. Por favor, si me puedes refrescar. Vale. Mira, el asesino del mapa ha aparecido en menos de un mes. Por cierto, esto puede ocurrir en el siglo XV, pero no es lógico que ocurriera hoy, ¿vale? En menos de un mes aparecen 3 personas asesinadas. Las 3 han muerto de la misma manera. Les habían clavado un puñal en el corazón, el mismo puñal con el que después el asesino ha marcado un punto determinado de un mapa. Siempre utiliza el mapa de la misma zona, un mapa para cada caso. Y han muerto, por ejemplo, sería verosímil pensar que han muerto cada uno de ellos porque se dedican a lo mismo. Y es verosímil pensar que han muerto en su lugar de trabajo. Bueno, pues allí el asesino los ha matado primero clavándoles el puñal en el corazón, y ese mismo puñal le ha servido para clavarlo en el mapa, no en un lugar así a voleo, sino en un nombre de una localidad determinada. Siempre el mismo. Sabemos que le ha movido además, el asesino se dedica también a lo mismo que estos 3 a los que ha matado, y sabemos que los ha asesinado movido por la venganza, porque se siente agraviado. Ha habido un plagio, no son escritores, pero ha habido un plagio. Se siente agraviado porque, hombre, eso le ha perjudicado a él, ya no solo en la honra, sino también económicamente. No sé si de las pistas principales, Parda, ¿tú crees que me dejo alguna? Yo creo que no. Básicamente. Y un dato importante, que tenemos otra investigación en paralelo, y es que desde el lunes ha desaparecido Edgarita. Edgarita, no, en serio, esto, Félix. O sea, estuvimos medio bromeando con él. Yo pensé que, como siempre estamos ahí un poco así de complicidad, licencias creativas, le dije, como es muy del Español y empezaban los playoffs para ascenso a la primera, le dije, oye, ¿qué te parece si te tomas 15 días de vacaciones y te vas a seguir los partidos del Español? Hombre, no me va bien, respondió él, pero parece que sí que le ha ido bien y no aparece. No, sí, tú ríete. Es verdad. Cuando te toque a ti el caso, porque él es ciudadano de Rubí, eso a lo mejor le puede tocar a tu fiscalía, que está en Barcelona, ¿o no? Sí. ¿Ves? Por eso, tú ríete. Bueno, sobre el caso del asesino del mapa, Ricarda está en Canarias. Ricarda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ayúdanos a ver qué se te ocurre a ti, a ver qué podríamos preguntar por el oficio. Un cartógrafo. ¿Cómo? Un cartógrafo. ¿Un cartógrafo? Sí. Anda. Uy. Tiene que ver con los mapas. Los mapas, buena, sí, es que a mí me encanta que fuera un cartógrafo, porque esta es la típica historia. Sí, es la típica historia. Yo digo, si el lugar que marca no existe realmente. ¿Cómo? Si el lugar que marca en el mapa no existe. No existe, realmente, pero está puesto en el mapa. Y entonces, ¿por qué? Es como una marca de agua que hace el cartógrafo para saber que no se le plagia. Ya. Y esto ocurría en los antiguos cartógrafos. Se llama lo de las ciudades de papel. Ciudades que se pusieron en su momento, que no existían, pero que se ponían para evitar que otros no cartógrafos o cartógrafos de medio pelo copiaran los mapas. Porque si el cartógrafo original veía el mapa con Sildavia, decía, este me la ha querido colar, me está copiando el mapa porque yo me he inventado. Sildavia en esa zona no existe, ni ha existido nunca. Félix, Parda, parece que cuadra todo, ¿no? Sí, huele a impresionante. Esto, ¿eh? Parece que encaja. Sí. ¿Cuándo has creído tener tú esta solución, Ricardo? Pues esta tarde mirándolo sobre los puñales y los mapas. Bueno. O sea, pero ya
¿Estabas implicada aquí en la investigación? ¿Has ido buscando? Sí, lo había oído anoche y hoy, como no tenía nada que hacer, pues me he puesto un poco a mirar. Claro, es que se trata de eso, de indagar, de investigar, de rastrear. Había una pregunta ayer que me gustó muchísimo, que era si el plagio tenía que ver con un invento. Y yo subrayé una y otra vez, literalmente sí, porque el plagio tenía que ver con el invento de la ciudad que había puesto como marca de agua. Muy bien. Esto se le ocurrió a los guionistas después de leer, es un ensayo de Chuck Palahniuk sobre, plantéate esto, que es una forma, instrucciones para leer. Entonces Chuck Palahniuk lo hace, pero con sus escritos. Pone una palabra mal puesta, porque así después rastrea todas las copias que pueda haber de su obra. Si pone una palabra inventadísima, es fácil que al ponerlo en Google solo salgan sus escritos y ve exactamente en todos los sitios donde aparecen los PDF que han copiado de forma ilegal la obra de este escritor, de Chuck Palahniuk. Y se inspiró precisamente en los cartógrafos que hacían esto, lo de la marca de agua, lo de las ciudades de papel, que le llaman. Bueno, oye, unos aplausicos, por favor, que estamos aquí. Unos aplausicos, Ricarda. Bueno, he de decir que estaba a punto de cumplirse. A las 5 menos 10 se empezaba a cumplir lo de la norma de las 24 horas de alguien que al menos había puesto en las redes sociales si eran cartógrafos. Sin explicar tanto la solución como ha hecho aquí Ricarda, que es la que se lleva los honores. Madre mía. Muy bien, pues esta eso. Era de las difíciles. Bueno, difíciles, ya, difíciles, pero a ver, yo creo que buscando plagio, mapas, solo con esos dos conceptos, a lo mejor en Google, busca plagio, mapas, a lo mejor rastreando, tampoco hace falta ir a la tercera o cuarta página para encontrar una solución. Pero Ricarda ha tenido la iniciativa, la originalidad y la creatividad de buscarlo. Enhorabuena, Ricarda, te llevas un punto de honor y por lo tanto a ver si tenemos suerte el viernes con el sorteo y te plantas en la final. De acuerdo, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, impresionante, ¿qué te sale por ahí de Google? ¿Te sale algo? Mira, yo no quiero dar ideas para otras historias, porque si no, le va a desmontar el chiringuito a los guionistas. Pero sí, Google Maps borró toda una ciudad después de plagiar al autor original del mapa. Anda. ¿Por qué los cartógrafos se inventaban lugares? Eso, las dos primeras entradas, nada más que poner plagio mapa. Anda. ¿Ves cómo no era tan complicado entonces? Félix, impresionante, ¿eh? Impresionante la historia. Era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil. Es cierto que llevamos desde el lunes, desde el domingo por la noche, que hoy ya es jueves, pero también a la vez hemos demostrado que es la típica historia juego de magia. Es decir, que la tienes ahí, porque se está hablando de invento, de plagio, de mapa, desde el principio. Es más, es el asesino del mapa y sin embargo nadie había preguntado siquiera si eran cartógrafos. Bueno, pues nada, solucionada, menos mal. Vamos a hablar de otras cosas, de estas historias que, por cierto, no sé si de eso te lo he contado, Félix. A veces hemos puesto a jugar a la inteligencia artificial con historias de estas de detectives y no ha averiguado nunca ninguna. Muy bien, me parece muy bien. Nunca. Hace muy buenas preguntas, da vueltas. Después, incluso si tenemos tiempo, igual que tú nos vas a proponer hoy un experimento. Ya sé. Oye, Edgarita, ya sé por qué no está toda esta semana. ¿Te acuerdas que ya nos advertiste de que nos ibas a poner en un brete con uno de tus experimentos la semana pasada? Después no dio tiempo. Yo creo que él incluso metió un poco de baza para alargar la sección para que no diera tiempo a tu experimento. Y hoy, esta semana, no está. Casualidad, no creo. Estas cosas no son casuales. Bueno, después de tu experimento y después de que nos hables de la inteligencia artificial en la justicia, si tenemos tiempo haremos una prueba. Mira, podríamos abrir la próxima historia, el próximo caso, pero con la inteligencia artificial a ver qué pregunta. De momento, 2 minutos y seguimos.
4:35, 3:35 en Canarias, y aún así nos vamos aquí en la cadena SER. Abrimos como cada semana el juzgado de guardia. Ya hemos despertado, cada vez lo hacemos antes. Ya hemos saludado a Félix Martín, fiscal, al que hoy ya sé que los muy cafeteros del programa dicen ¿a que no está donde siempre? Porque como no suena exactamente igual, bueno, pero es que Félix Martín también tiene sus comisiones de servicio y estás en un lugar indeterminado, Félix. ¿O quieres que lo digamos o no? Sí, vale, sí. Vale. Además, voy a contaros una anécdota. Cuenta entonces, cuenta. Pues mira, muchas gracias, Roberto. Estoy en una cosa muy bonita, en un curso muy bonito para los fiscales que se llama Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, que se hace en el Pazo de Mariñán, en Galicia. Y ayer tuvimos la clase por la mañana, chicos, y por la tarde nos fuimos a hacer un paseo y una visita guiada por Santiago de Compostela, que es impresionante. Vale. Cuando volvíamos en el autobús por la noche, éramos como unos 30 compañeros. Ya sabes que yo no me callo ni debajo del agua, pues a todo el mundo, o sea, como estoy súper orgulloso de estar aquí con vosotros. Y, no te pues dieron, y sabiéndolo tus compañeros, ¿no te dieron una pastillita para que te echaras una siestecilla o algo? Nada, pues yo creo, chicos, que tenemos nuevos oyentes. No me digas, o sea, que hiciste proselitismo así. Es un prescriptor bueno. Bueno. Sí. Vale. De hecho, les dije, si me escucháis alguno que no pueda dormir, os prometo que os lo dedico a los compañeros de la escuela de verano con tal de conseguir oyentes. Vale. O sea, que para que veáis lo que hago por conseguir oyentes. Alguno, si sabe lo del podcast, se va a poner el despertador a las 7:30 a la hora prevista, se va a ir al podcast para después decirte, sí, te he oído esta noche, me desvelé, no sé qué. Da igual, oye, que nos oigan en directo. ¿Sabes qué? Bueno, tú, claro, lo sabes. Hay 2 jueces por cada país en el Tribunal de Justicia Europea de Luxemburgo. De Luxemburgo. Sí, que al principio yo me creía que estaba en Estrasburgo. A ver, uno de ellos al menos nos oye habitualmente. Jolines. Uno de ellos. Pues que nos llame, que nos tiene que llamar un día. Bueno, pues un día, porque lo sabemos, me lo encontré con su pareja en la Feria del Libro hace un tiempo, y a su pareja también nos la encontramos por aquí, el equipo, no hace mucho, y nos oye, pero vamos, es fiel, puntualísimo, en directo. Incluso el ratito de la Morelos, que es el grabófono con el que cerramos el final, ese rato ya lo oye hasta en directo. Bueno, oye, Félix, que tenemos pendiente lo de la inteligencia artificial, cómo puede influir en la justicia, cómo se puede utilizar, si puede llegar a producir, si lo confiamos todo a ella, decisiones injustas, si habría alguna forma de corregir esas injusticias. Y la semana pasada ya hiciste un primer acercamiento, nos percatamos de que está presente en muchas aplicaciones de la justicia, al igual que en muchos ámbitos de la vida ya. Vimos también cómo en algunos países se ha dado un paso más allá. En algunos sitios de China, estábamos recordando, que es la propia inteligencia artificial la que escribe, la que redacta el escrito de acusación en delitos sencillos. En vez de un fiscal lo hace la inteligencia artificial. Repasamos también ventajas, algunos inconvenientes, pero bueno, hoy además queremos irnos a ver cómo se usa en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, porque es que Félix nos quiere poner un supuesto práctico que, bueno, yo creo que nos va a hacer llegar a algunas conclusiones interesantes también. Pero como es ya marca de la casa, ponemos un fragmento de ficción, a veces película, hoy serie. Parda, yo creo que la vas a reconocer también enseguida. ¿Qué pista podemos dar? Estamos hablando en torno de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber un entorno distópico. Uy, Black Mirror. Mira, a ver. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real. Y no cualquier capítulo, ¿eh? Lo que importa. San Junípero. Por ahí. Sí. ¿Conoces nuestro programa? El título es Kairan Picado. ¿Me admitirían en el programa? No lo harían. Necesitas en torno al 4,5. 4,5. Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Ampliaré esto. Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. 4,6 de la valoración que te hacen todos los demás, porque todas las relaciones sociales, humanas, toda la interacción.
está fundamentada en lo que los demás opinan de ti, cómo te valoran, en las reseñas que hacen de ti, de tu comportamiento, y a partir de ahí puedes ascender socialmente, buenísimo, laboralmente. Este capítulo, sí. Bueno, a mí es que si me dicen Black Mirror, lo primero que se me ocurre, la mente me va a este capítulo. Es más, no recordaba que era el primero de la tercera temporada, yo creía que era casi más el tercero de la primera, quizá por cómo empecé a verlo. Hay que valorar desde luego el mérito que tiene, que está escrito, concebido, rodado y tal, mucho antes de 2016, que es cuando se cuelga el capítulo en Netflix. Bueno, impresionante, Félix, imagino que lo has cogido porque habla muy bien y además de una manera futurista desde aquel momento de lo que ahora ya casi es una realidad, que estamos enganchados y la inteligencia artificial puede decidir muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Os pasó igual, ¿no? A mí me dejó catatónico. Claro. Este episodio me dejó catatónico. Y efectivamente, creo que tienes razón, ¿no? Nos interesa, según el episodio, ¿no? Se ve que nos interesa mucho más fingir que tenemos una vida maravillosa que procurar estar bien con nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, y está muy conectado con el debate que tuvimos la semana pasada, ¿no? Nos permite pensar sobre el papel de la tecnología. Ayudarnos a ser mejores y más libres o esclavizarnos en una vida que no nos gusta pero que aparentemente es perfecta. Sí, y la semana pasada, como recordábamos, nos hablaste de China, también de alguna iniciativa en Países Bajos, en Gran Bretaña. Pero hoy me parece que quieres detenerte en Estados Unidos. ¿Quieres ponernos un ejemplo del llamado sistema Compass? Saltó el caso el sistema se hizo conocido porque saltó a la prensa internacional a finales del año 2021, creo recordar. A ver, ponnos en antecedentes, Félix. ¿Qué es el sistema Compass y por qué tuvo la dimensión periodística que tuvo? Lo que aprendo preparando este programa jolín, cómo me hace darme cuenta de las cosas. Poco te cobramos sí. para eso, para el máster de verdad. Bueno, Félix, por favor, al revés, aprendemos nosotros muchísimo contigo. A ver, ¿qué has averiguado entonces del sistema Compass? Bien, Roberto. Mira, el sistema Compass es un sistema del que se sirve la administración penitenciaria de algunos estados de Estados Unidos para decidir si se debe conceder o no a un preso la libertad condicional, o bien si ese preso es conveniente o no que acceda a beneficios penitenciarios. En teoría, chicos, es un sistema sofisticado de aprendizaje automático, es decir, a medida que el sistema va almacenando respuestas de más presos, mayor capacidad de acertar tiene y menor margen de fallo hay. Ya, tiene una utilidad práctica este sistema. Quiero decir que la utilidad en sí mismo es que sea incluso más preciso de lo que puede ser una evaluación humana, o es ahorrar tiempo, porque ¿cuál es la utilidad real del sistema? Efectivamente, la utilidad es que de una manera objetiva, sin aparentemente sesgos subjetivos, el sistema Compass te calcule las posibilidades que tiene una persona en reincidir. ¿Qué sucede? Que si el sistema detecta que existe una alta probabilidad en delinquir, automáticamente, repito, sin ningún tipo de sesgo, va a recomendar que no se otorgue a esa persona la libertad condicional. Oye, ¿cómo hay que alimentar al sistema? Quiero decir, ¿cómo funciona? ¿Qué es un listado de preguntas o cómo es? Pues fijaros, el sistema, por lo que he podido ver, chicos, está formado por 137 preguntas. En estas preguntas hay de todo. Van desde preguntas muy sencillas, por ejemplo, si de niño has sufrido maltrato familiar, si tienes antecedentes penales, si el sujeto incluso te pregunta si cuando ibas al colegio te saltabas, te fugabas clases, si te sientes triste o desanimado. Algunas de estas cuestiones las rellena el funcionario en base a los datos que tiene pues en el ordenador. Otros los contesta el propio sujeto afectado y una vez que tú contestas, o sea, una vez que se rellenan las 137 preguntas, el sistema de inteligencia artificial elabora una nota de 0 a 10. Si el resultado es a partir de 7, eso quiere decir que hay un riesgo evidente de reiteración delictiva y por tanto el sistema te va a recomendar, chicos, que no te concedan la libertad condicional. Ya, los economistas dicen que el Excel lo aguanta todo. Aquí la teoría en principio también, porque tal y como lo has planteado, Félix, aparentemente no se le ven fisuras. Pero, a ver, ¿se han hecho comprobaciones sobre si el sistema funcionaba exacta y correctamente o no?
Pues esto es lo bueno. La verdad que una de las muchas cosas buenas que tiene Estados Unidos es que sí que es verdad que son bastante autocríticos, ¿no? Y sí que parece que hacen comprobaciones. Y aquí es muy importante que partamos de este dato. Sí, se hacen 2 comprobaciones en 2016 y en 2021. Y es importante, amigos, porque en teoría si el sistema aprendía de sus propios fallos, tendríamos que concluir, y ahora vamos a ver lo que pasa en cada momento, que en esos 5 años el sistema tenía que haber aprendido y por tanto el nivel de fallos tenía que haber bajado. Ya. ¿Y qué se detectó? Empieza en 2016, me dices, ¿no? Vale. A ver si lo sé transmitir bien. En 2016 el experimento compara el resultado de la inteligencia artificial con... Se cogen 7.000 expedientes reales en un condado de Florida y se va a ver en esos casos si realmente ha vuelto a delinquir la persona o no. Y el sistema detecta que hay fallos, tanto en población blanca como en población negra, ¿vale? No hay un porcentaje mayor de fallos, pero tampoco menor. Ojo, tampoco menor que antes de que se hiciera con inteligencia artificial. Pero ¿sabéis dónde viene la cosa extraña? ¿Dónde? Que el porcentaje de errores se produce mucho mayor cuando afectaba a población negra, casi el doble que cuando hubo errores con la población blanca. Por tanto, había un sesgo racista, aparentemente, en las recomendaciones dictadas por la inteligencia artificial. Bueno, imagino que se trabaja en ello. Estamos hablando de ese periodo de 5 años, entre 2016 y 2021. ¿Se pudo mejorar el sistema? ¿Corrigió ese sesgo o no? ¿Qué os dice vuestro instinto? Te iba a llamar Rocío. ¿No? Rocío Sánchez. Bueno, muchos correos electrónicos. Aquí hay una compañera que se llama Rocío Sánchez, entonces por deducción de cómo está, la inteligencia artificial, pero que cada uno llevamos ya puesta, por deducción envían correos electrónicos pensando que es a Roberto Sánchez, a Rocío Sánchez, por cómo está así formados los nombres de los correos electrónicos. Claro, a ella se lo sugiere y yo creo que ella sabe más cosas de mi vida que yo mismo, de los correos que ha recibido. Sería la inteligencia artificial. Pues que no se corrigió. Yo creo, ¿tú qué crees, Parda? Yo creo que no se corrigió. Que no se corrigió el sesgo. Yo voy a decir que tampoco. Que tampoco, ¿no? A ver, ¿qué pasó exactamente, Félix? No se corrigió. No se corrigió. No bajó el margen de error. Es fuerte, ¿eh? 5 años después, el margen de error era casi el doble en la población negra que la población blanca. Y se averiguó por qué fallaba. Que nos estás diciendo que el algoritmo por sí mismo, quiero decir que el algoritmo se alimenta y si encima se ha detectado y se le intenta alimentar de la forma más objetiva, distante, fría, científica posible, se averiguó por qué fallaba. Pues vamos a ver, hay 3 posibilidades en realidad, ¿no? Voy a intentar que analicemos juntos las posibilidades y a ver si llegamos a conclusiones. ¿Te parece, Roberto? Sí, lo intentaremos, a ver. Primera posibilidad, puede ser que se incorporen datos inadecuados involuntariamente. Por ejemplo, si yo vinculo el menor o mayor nivel de estudios o la menor o mayor renta económica con tener mayor o menor potencialidad de delinquir, ¿qué es lo que hago? Estoy condenado a colectivos vulnerables que tienen menor nivel de estudios o tienen menor renta económica a salir peor en los cálculos del algoritmo. Claro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la información puede tener importancia, chicos, desde un punto de vista sociológico, para explicar las causas de determinada delincuencia, pero eso no quiere decir que estén indicando mayor propensión en delinquir. Por tanto, cuidado con los datos que elijo, porque yo puedo elegir datos sin ninguna intención racista o sin ninguna intención clasista, pero en el fondo puedo introducir un sesgo clasista o racista sin quererlo. Ya, es decir, que podríamos estar valorando de forma inadecuada también los datos que creemos que son adecuados. Esa sería otra causa, ¿no? Eso es. Puede ser tanto que incorporemos datos inadecuados
involuntariamente o porque introduzcamos datos adecuados, pero les valoremos de manera adecuada. Por ejemplo, puede ser interesante recoger si una persona ha sido detenida en alguna ocasión para valorar la potencialidad de delinquir. Pero si valoramos demasiado alto a este dato, podemos estar imponiendo una marginación a personas que vengan de determinados barrios marginados, que por ende van a sufrir más detenciones. Claro. Es decir, todos sabemos en nuestras ciudades, en cualquier ciudad, qué barrios son más marginados. Estoy seguro que si hacemos un estudio sociológico de las personas que son detenidas en la ciudad, hay un porcentaje mayor en determinados barrios. ¿Eso quiere decir que todas las personas de ese barrio, por vivir en ese barrio, son más potenciales delincuentes? Claro, y eso quiere decir que porque los niveles de delincuencia de ese barrio de 1975 fueran X, no quieren decir que en el futuro, porque a lo mejor ha cambiado también totalmente la fotografía sociológica de ese barrio, ¿no? Y va a cambiar más a futuro, por lo que sea. Ya. Totalmente. Bueno. Pero fíjate, ahora dejadme ser distópico, en plan Black Mirror. Ahora imagínate que yo voluntariamente quiero introducir datos inadecuados e involuntariamente quiero valorarlos inadecuadamente. Porque imaginaros, chicos, que yo soy racista, que tengo poder, que tengo influencia y tengo riqueza y creo un sistema de inteligencia artificial. Pues chicos, yo digo que con dinero, con influencia y con poder podría crear un sistema de inteligencia artificial que me diera la razón en el prejuicio que yo quisiera. Que podría crear un algoritmo pretendidamente científico que me daría la razón y que condenaría al colectivo que yo quiera sin mancharme yo las manos para decir lo que yo quiera, y que ese colectivo seguro que tiene más posibilidades en delinquir. ¿Sí o no? Sí, no, desde luego, por mucho que después la inteligencia artificial, el programa, el aparato, vaya aprendiendo, porque la inteligencia artificial, a ver, lo que en principio tiene como característica es que va aprendiendo de la realidad, pero claro, si va aprendiendo a partir de una premisa falsa, siempre el factor de corrección irá hacia esa falsedad que nosotros le hemos introducido, ¿no? Claro, y será perverso en sí mismo. Efectivamente. Y ahora es el momento, si tú me dejas, que os ponga el ejercicio práctico. No aparece Edgarita, ¿no? Ya verás cómo viene mañana. Igual viene mañana después del ejercicio práctico. Venga, nos sometemos, ¿no, Parda? Nos sometemos al ejercicio. Y además con mucho gusto. A ver, ¿qué hacemos, pues Félix? Estamos en tus manos. Es muy sencillo, ¿vale? Imaginaros, vamos a tratar de hacer una aplicación real de los sesgos que podemos tener en relación a un supuesto práctico que nos podemos encontrar en el mundo del derecho, por ejemplo. Imaginemos, ¿vale?, un incendio en una casa y queremos examinar el comportamiento de 3 personas, ¿vale?, de 3 sujetos. Imaginaros, tenemos... hay un incendio en la segunda planta y tenemos a 3 personas en la calle. A una de las personas que está en la calle es el padre de los niños que están en la segunda planta y que está viendo pues que la casa puede arder y los niños pueden morir, ¿vale? Uno es el padre de esos niños. Una segunda persona es un vecino que vive por el lugar y que tiene una relación de amistad con ese padre y con esos niños. Y un tercero es una persona que pasa por allí y que en ese momento ve la situación. Vale. Yo os pregunto, ¿quién creéis que potencialmente tiene más posibilidades de reaccionar e intentar ir a rescatar a esos niños? Y quiero que me lo razonéis. ¿Empiezas tú o empiezo yo, Parda? Pues... A ver, a mí sin reflexionar, quiero decir, así a bote pronto, quien más voluntad tendrá para intentar meterse ahí a toda costa es el padre de los niños, porque es el que tiene más vínculo con los que están ahora mismo en peligro. No he reflexionado mucho al respecto. Quiero decir, no sé si hay trampa, no me he querido condicionar por las trampas que se ponen aquí en el juego de los detectives, pero yo pensaría entre el padre de los niños, el vecino del lugar. Por el componente sentimental se queda bloqueado por la situación. Ya, claro, pero por eso digo, una cosa es lo que haga, porque se pueda quedar bloqueado, pero otra cosa, la pregunta, Félix, yo he entendido quién tendría en principio... ¿quién tendría la intención de ir jugarse la vida para meterse ahí, ¿no? Ya. ¿Y tú, Parda, qué pues piensas? Sí, el padre de los niños sería el que en principio se jugaría la vida. Otra cosa es que luego se quede bloqueado. Claro, eso es. Fijaros, efectivamente, estamos en el fondo, vosotros estáis haciendo un proceso
de análisis lógico, y estáis estableciendo que el vínculo sentimental es el principal motor en el comportamiento humano. Pero chicos, dejadme que introduzca alguna variable. Vale. Variable primera: imaginemos que de estos 3 sujetos hay uno de ellos que sufrió un trauma de niño con un accidente con fuego, e imaginemos que ese sujeto es el padre de los niños. Y os digo, ese factor intervendría como un factor lógico que a lo mejor provoca, que paraliza en la acción del padre, y no es la persona que reacciona. Sí, hombre, y sobre todo después del ejemplo que ha puesto la Parda, ese sería un motivo, de verdad, Parda, para que se quedara... Sí, es un motivo de peso, sí. Claro, sí, creemos que sí, ¿no? Efectivamente. Y ahora pongamos otro factor. Joder. Imaginemos además que el segundo, el vecino, del que lugar, es cercano, en el fondo tiene celos de ese padre porque él no ha podido tener hijos, siempre ha querido tener hijos, y hay un componente de maldad que en ese momento hay una parte de alegría de lo que está pasando porque tiene un enorme sentimiento de frustración, y eso le hace que voluntariamente no quiera ayudar y no hace nada. ¿A dónde voy? Que en el fondo hay tantos factores, es decir, aunque hay algún factor, como en este caso la lógica nos dice que el factor sentimental puede ser el principal motor para poder actuar en la realidad humana, hay tantos factores que nosotros a priori no podemos calcular. Ni hay ningún sistema que pueda calcular si una persona ha sufrido un trauma antes, si tiene miedo atávico al fuego, si hay un sentimiento subjetivo que le pueda animar a no actuar, que a lo mejor en el caso práctico, la tercera persona que viene de fuera, que no tiene componente psicológico, que no tiene ningún miedo al fuego, ni ningún sentimiento, la acción humana de solidaridad puede ser el motor que le lleve a actuar en preponderancia al padre o al vecino que supuestamente tiene cariño hacia los menores. La conclusión, sospecho, que va por la vía que un poco ya has expuesto aquí, y es que las variables humanas son tantas y elevadas al infinito según cómo se superpongan una con otra. Todos los datos de cada persona. Que por eso es imposible confiárselo todo a la inteligencia artificial, por ejemplo, para decidir una cosa que tiene que ver con el factor humano en muchas ocasiones, y la justicia está vinculada directamente con el factor humano. Por tanto, chicos, a ver si me compáis una de estas conclusiones. Es muy, 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 muy importante que el despliegue de la inteligencia artificial, que tiene muchas aplicaciones positivas, que las explicamos la semana pasada, no debe ser, chicos, una posibilidad técnica, sino una decisión política. Por tanto, no debe ser las multinacionales quien lo decidan, debe ser una decisión de nuestros parlamentos. Y eso sí, los algoritmos en los que se basen tienen que ser, chicos, explicables, transparentes, trazables y comprobables. ¿Y sabéis qué? Que en su diseño, en su desarrollo, en su despliegue y en su uso, tiene que haber como un termostato de los algoritmos que después demuestren su fiabilidad. ¿Y sabéis cuál debe ser ese? El respeto, y el que se diseñen para proteger y beneficiar a las personas vulnerables y marginadas. Si un algoritmo se demuestra en su diseño, desarrollo, despliegue y uso que no protege o beneficia a las personas vulnerables y marginadas, fuera. Ese algoritmo no debe servir. Conclusión final, por lo tanto, tiene usted exposición final, señor fiscal. Venga, un minuto. Vale. A ver si me da tiempo a esto. No nos podemos dejar manipular, amigos y amigas de Se Amanece. El derecho penal moderno se basa en la idea de que la sociedad, que el Estado reacciona ante un delito después de que el delito se ha cometido, no antes. Aquel que nos diga que las personas de un determinado origen, barrio, idioma, religión, color, lo que sea, tienen mayor propensión en delinquir, mienten. Y lo que nos proponen no es un futuro, es un pasado. Y un pasado oscuro. Y además quieren ganar dinero. La inteligencia artificial debe servir de guía, de ayuda para jueces y fiscales, para analizar, sistematizar y estructurar los casos, pero no puede decidir por ellos. En los juicios se estudian conductas humanas que no solo, chicos, responden a la lógica. Hay un conjunto casi infinito de factores que se interrelacionan entre sí. El que aplica el derecho, los que le aplicamos, no solo debemos tener conocimientos lógicos y jurídicos, sino ética, instinto, inteligencia, intuición, empatía. Solo la inteligencia emocional y la empatía
nos va a permitir valorar de manera adecuada emociones esencialmente humanas. Nunca, nunca, nunca lo van a poder hacer las máquinas. Lo tenías calculado esto, lo tenías medido, Félix Martín. Lo ha cuadrado, Madre mía, si es que nosotros a fiscales no llegaremos nunca, pero él es un maestro de la radio ya. Félix Martín, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima, amigo. Pásalo bien por ahí por Galicia. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta ahora. Adiós, Félix. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.